Bueno, bienvenidos al taller. Me da mucho gusto que, aunque sea por curiosidad, estén por aquí. Es bien interesante también discutir con personas que no son exactamente de aquí del posgrado para poder ver qué visión tienen o qué creen que es, ¿no? Entonces, por supuesto que antes de comenzar me gustaría mucho oír las opiniones de ustedes, que me dijeran, bueno, ¿qué creen ustedes, aparte del pequeño resumen que yo puse en el correo, qué será eso de arquitecturas empresariales? Y por supuesto, ¿para qué sirve? O sea, opiniones en general, o sea, no voy a preguntar ni uno ni el otro. Sí, bueno, a mí me da la impresión que es como un marco para diseñar aplicaciones empresariales, ¿no? Esa es la impresión que me da, hacer un marco, un método para este tipo de aplicaciones. De aplicaciones empresariales. ¿Y alguna otra visión por allí? Partimos de que esto es un modelo, es una representación, es algo que nos permite de una u otra forma poder obtener el conocimiento que podemos tener sobre un cierto escenario, sobre una organización, ¿no? Y la idea, porque estoy aquí, ¿no?, en un punto de lo que estamos viendo, es porque yo, en lo que es el tiempo, lo que estoy buscando es poder aplicar estas cosas, ¿no? Comúnmente he estado, digamos, utilizando modelos de lo que es la parte de negocios y todo esto. Ahora, el término arquitectura empresarial, o sea, eso lo quiero ver, que nunca he trabajado con el enfoque, que he estado medio leyendo en función de que vi la propuesta de la sesión esta del seminario. Y bueno, creo que está dentro del mismo marco. Vamos a ver qué enfoque tiene esto para poder entender o poder primero comprender cómo es una organización dentro del contexto de yo poder hacer un modelo con ciertas características que está planteada aquí. Ok. ¿Alguna otra? ¿No? Es bien bueno, interesante. yo puedo decir Sí, lo que tú piensas. ¿no? Ajá. A leer el resumen, porque no estoy directamente vinculado con el tema y mi motivación principal es conocer en términos de, creo, sobre la base de lo que allí se indica en el resumen, que tiene que ver con la creación de la plataforma hardware-software para el desarrollo de aplicaciones vinculadas al tema de los negocios, para poder aprovechar de mejor manera todos los elementos que intervienen en esa plataforma tecnológica que puede ponerse al servicio del desarrollo de algunas aplicaciones para ese tipo de negocios. Entonces, esa es más o menos la expectativa que me creó y por la parte de la curiosidad de conocer. Ok. Bueno, pues más o menos, o sea, todos tienen una idea en general, ¿no? Fíjense que uno siempre piensa que este término es nuevo. Este término viene de hace más de 20 años. Lo que pasa es que como todo va adquiriendo, digamos, auge o va comenzando la gente a hablar en la medida en que se va haciendo necesario, ¿no? Es como esas necesidades que aparentemente uno tiene pero que no se da cuenta hasta que alguien se las muestra. Entonces, justamente la arquitectura empresarial tiene, desde los años mediados de los años 90, comenzó a hablarse de lo que era una arquitectura empresarial. Y siempre vista justamente como eso de qué es lo que está detrás de los sistemas. Siempre se ha visto que los sistemas de información o los sistemas de software o los sistemas de apoyo a la organización pues están escondidos o están allí para ayudar, son soporte. ¿Okay? Pero soporte de que todos hemos hecho siempre lo que uno llamaba el análisis del sistema o el análisis del contexto. Vamos a ver qué es lo que hace usted para yo hacer el sistema que usted necesita. Pero en la medida en que va pasando el tiempo, justamente esta mundialización en la que estamos envueltos, pues ya las organizaciones nuestras no son sencillas, son organizaciones complejas. Pero además, no solo eso, las organizaciones evolucionan, van cambiando y van requiriendo que la tecnología también cambie. Por supuesto, esto ha hecho que a la par hayan avances en lo que son las tecnologías de información y comunicación, y eso ha afectado el modo como las organizaciones se gestionan, el modo como las organizaciones se conciben y el modo como las organizaciones se comportan. Entonces, esto que llamamos arquitectura empresarial y que hoy día pues tiene, digamos, muchísimo auge, para no decir que está de moda, como en todas las cosas en computación, justamente lo que se busca es explotar al máximo la tecnología, pero de acuerdo a lo que la organización necesita. Ya es obvio que la tecnología está al servicio.
Y en algún momento se hablaba de que las organizaciones que no tenían tecnología se quedaban atrás. Pero hoy día todas las organizaciones tienen tecnología. Entonces ya no es automatizar por automatizar, sino cómo usan las tecnologías para competir, para permanecer, para abrir nuevos mercados, para aprovechar nuevas estrategias de negocio y por supuesto ganar ventaja. Entonces, en ese caso, la arquitectura empresarial, pues como se dice, establece esa relación explícita entre los objetivos de la organización, los procesos que la organización ejecuta para alcanzar esos objetivos y los sistemas de información y la tecnología de información que los soportan. Fíjense que es bien interesante porque uno no habla aquí de sistemas de software, son sistemas de información que van mucho más allá que un mero sistema de software. Entonces, el objetivo pues oficialmente de este seminario, de este taller, es introducir los conceptos básicos relacionados con las arquitecturas empresariales, exponer algunos de los marcos de referencia para arquitecturas empresariales más conocidos y utilizados hoy día y presentar un poco más en detalle el marco de referencia TOGAF y sus componentes. O sea, lo que intentamos es establecer el contexto dentro del cual se habla de arquitectura empresarial. No, el único enfoque que hay no es TOGAF, hay muchos, pero TOGAF, digamos, es el más utilizado y es el que vamos a exponer en detalle porque además es un estándar abierto, aunque básicamente casi todos son abiertos a excepción del Gartner. Como objetivos particulares, pues tenemos de al finalizar el seminario, el participante estará en capacidad de ¿qué? De entender los conceptos fundamentales de arquitectura empresarial, en qué se soporta la arquitectura, cómo se concibe, en qué está basada. Comparar diferentes marcos de referencia de arquitectura empresarial atendiendo a los conceptos expresados y a las facilidades de desarrollo provistas. Conocer los conceptos de base del marco de TOGAF 9.1, entender y describir las fases del método ADM de TOGAF, que es el método que permite desarrollar e implantar esta arquitectura empresarial con el enfoque del Open Group. Comprender los roles técnicos y gerenciales que están involucrados en el proyecto de arquitectura y determinar los criterios y factores claves preliminares que conllevarían a la adaptación del marco TOGAF para un proyecto particular. Porque bueno, como todo, si uno mira la documentación de TOGAF es una cosa así de gorda, ¿no? Y como todo, entre más gordo uno lo ve, más le saca el cuerpo. Entonces, ¿qué hago yo con todo eso? Entonces, bueno, justamente, ¿cuáles son esos elementos a los cuales uno debe atacar dentro del método ADM para poder al menos aplicar o entender o implantar tanto el contexto de la organización como lo que yo quiero hacer? Entonces eso es bien importante y para eso entonces dividimos nuestro seminario en 3 grandes sesiones. Lo que es la sesión 1 es la arquitectura empresarial, en qué está basada. La sesión 2 son los marcos de referencia para desarrollar arquitectura y la sesión 3 es el TOGAF en detalle. Entonces comenzamos con nuestros preliminares. Como yo dije, pues normalmente uno habla de que los sistemas de información y las tecnologías van a apoyar a las organizaciones. Entonces uno hacía hace 30 años atrás, hacía unos diagramas de flujo para poder ver qué es lo que viene de la organización, a dónde va la información, antes de diseñar y definir qué es lo que hacía ese software. Entonces desde ese punto de vista, pues uno siempre ha visto que las tecnologías de información y comunicación apoyan a los procesos y los procesos son los que se ejecutan para cumplir con esos objetivos organizacionales. Desde ese punto de vista, entonces, siempre una arquitectura empresarial está asociada con una organización y va a ser una arquitectura para cumplir con unos objetivos. La organización en principio ya existe, ya tiene definidos sus objetivos, ¿okay? Y luego que ya esos objetivos están entendidos, la organización misma define sus procesos de negocio y luego, a través de los análisis que se hace, se define qué tecnología se requiere. Entonces fíjense que es bien interesante porque justamente esta mañana estábamos hablando en un seminario sobre lo que era el diseño organizacional o el desarrollo organizacional, ¿no? Bien importante, nosotros en computación y en estos enfoques lo que hacemos es modelar, describir. Nosotros no vamos a diseñar organizaciones nuevas con esto. Sí es cierto que nosotros vamos a observar la realidad para poder decir qué tanto se están apoyando los procesos en la tecnología, qué tanto se están alcanzando los objetivos de la organización. Pero los que diseñan la organización, los que diseñan sus objetivos, los que dicen qué procesos requieren, son los miembros de la organización. ¿Okay? Nosotros somos un ente externo, en principio, que va a observar qué es lo que está ocurriendo. Como todo ingeniero de sistemas, nosotros observamos la realidad. Y decimos, bueno, esta realidad se comporta de este modo. Hace esto, hace esto, hace esto.
¿Qué es lo que debería ser? A eso también lo vamos a ver. ¿Okay? Nosotros deberíamos también diseñar una arquitectura que es la arquitectura ideal. Como ingeniero de sistemas diseñamos sistemas ideales. Y por supuesto, entonces mostramos a la organización, mire, ustedes están aquí, ustedes deberían estar aquí. Y entre la organización y la gente que hace la arquitectura empresarial es que se va a definir cómo pasamos o si de verdad queremos pasar al otro lado. ¿Pero por qué esta acotación? Porque muchas veces piensa la gente que cuando nosotros hacemos arquitectura somos diseñadores de organización. No. ¿Ok? Como buenos modeladores observamos y describimos. Como buenos modeladores nosotros decimos qué es lo que en ese modelo está fallo. Cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas que tiene mi modelo, cuáles son las carencias que tiene mi modelo para luego decir qué es lo que sería ideal. Por supuesto que en la definición de ese ideal, pues entonces uno decide qué cosas de la organización se deben redefinir. Pero no es tarea de una arquitectura definir nuevos objetivos ni definir nada. Pudiera ocurrir que la organización existe, pero no tiene documentos, no se sabe, funciona, pero nadie se ha puesto a ver qué es lo que hace. Nosotros colaboramos y ayudamos a descubrir qué hace, por qué lo hace, cómo lo hace. Pero esa acotación es bien importante. Nosotros no diseñamos organización. Ok, desde ese punto de vista entonces, justamente viendo que las tecnologías apoyan los procesos y que los procesos apoyan los objetivos, nosotros vemos entonces la organización vista a 3 niveles. Esos son el nivel de objetivos. En esos niveles de objetivos podemos ver todo lo que son objetivos estratégicos, objetivos tácticos, metas, visión, misión, etc. Por supuesto, eso le compete a la gente de la organización, decir quiénes son, para dónde van, cuáles son sus estrategias para lograr esos objetivos, cuáles son las prioridades que tienen en un lapso de tiempo particular. Por supuesto, para poder lograr esos objetivos, la misma organización define sus procesos y define cómo organiza los procesos, cómo distribuye los recursos, cuáles son los roles del factor humano, que es uno de los recursos principales, y por supuesto, cuáles son las interacciones entre esos recursos. A ese nivel de proceso de negocio, hoy día también se habla mucho de flujo de trabajo, ¿okay? Se habla mucho de gestión de procesos del negocio. Y en el nivel más bajo, pues tenemos lo que son los sistemas de información. Fíjense que los sistemas de información son la aplicación de software, digamos, más útil, entre comillas, para las organizaciones. Un sistema de información puede estar compuesto por más de un sistema de software, ¿okay? Y puede estar distribuido para apoyar más de un proceso. Esa va a ser una concepción un poco ajena, pero no es solamente un programa, o 2 programas, o 3, sino el hecho de que hay información que se produce para apoyar a esos procesos de negocio, para que los procesos puedan cumplir con los objetivos. Por supuesto, dentro de esos sistemas de información hay datos que se gestionan a través de bases de datos, hay datos que se comunican a través de redes de computadores, hay aplicaciones de software que se encargan de traducir datos, etcétera, etcétera. Todo lo que es la plataforma sobre la cual corren los sistemas de información, digamos que también está incluida allí. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como modeladores de la arquitectura empresarial tenemos que mirar los tres niveles de la organización. Y al ser también una visión de sistema, pues sabemos que un objetivo existe porque hay un proceso. Y un proceso es apoyado por un sistema. Un sistema no tiene existencia propia ni independiente. Es decir, hay interrelación. Son sistemas, nivel de sistemas de información, nivel de sistemas de negocio y nivel de objetivos de la organización. Todos son elementos interrelacionados que cumplen con un objetivo. Luis, un momento, me voy un poco a lo que dijiste al principio, ¿no? de las acotaciones previas a eso. Nosotros podemos hablar de dos escenarios. ¿Okay? Organización existe, ¿okay? Documentado no importa, nosotros hacemos un modelado sobre ella. Pensemos que nosotros podemos estar capacitados para optimizar lo que ahí está en función del cumplimiento de lo que es la parte de los objetivos planteados. ¿Okay? Bien, nosotros quizás estamos capacitados, quiere decir que podemos llegar a realizar esto, a hacer, digamos, nuestro análisis para llegar a plantear un cambio que me permita tener una organización óptima. Vamos a el otro escenario. Empresarios van a construir una nueva organización, van a construirla. Ellos tienen claro su objetivo, porque eso escapa del trabajo nuestro según el planteamiento tuyo.
pero nosotros sí estamos aptos para en una segunda capa, en la segunda capa de ese modelo de la lámina anterior, para poder plantear en función de esos objetivos cómo debe estar esto estructurado a nivel de lo que son procesos. Sí. Igualmente a nivel de lo que es tercera capa, que ahí, pues lógicamente estas dos pues son capas que podemos manejar tranquilamente. Eso es cierto, eso es dentro del contexto que estamos manejando, porque podemos tener organizaciones que no están creadas, no se puede llamar organización porque no está creada, ¿no? Pero que hay el proyecto de crear, es decir, que plantean los objetivos y nosotros podemos trabajar en esa definición de esa estructura de proceso, igualmente apoyo de sistema de información para poderla crear, y ya iríamos con un planteamiento más óptimo, ¿no? Dentro del contexto de que si ella no se hubiese creado sin ningún proceso técnico previo. Sí, sí, sí. De hecho, ese sería también para nosotros el trabajo ideal, ¿no? No tratar de remendar lo que medio funciona, sino desde el principio diseñar algo que esté congruente entre los objetivos y la tecnología, ¿no? Sí. Un comentarito final, porque ahora me genera una cierta idea, ¿no? Que en el caso particular nosotros pudiésemos tener tipos de configuraciones de procesos de acuerdo a tipos de organizaciones, ¿no? Porque aquí podemos también llegar a eso. Uno pudiese pensar, cuando uno modela una organización aquí, uno tiene que mirar su objetivo y uno hace un análisis de esto, ¿no? En función de los objetivos. Pero cuando uno va a crear una organización nueva, uno pudiese tener con experiencia tipos de configuración de procesos y de sistemas de información que apoyen esos procesos para tipos de organizaciones particulares. Bueno, sí, pero eso entraría ya en lo que se refiere a lo que es la ingeniería de dominio. Ingeniería de dominio. Perfecto. Entonces, esos serían dominios verticales o dominios horizontales. En este caso va a depender de lo que se hace cuando se hacen paquetes de software. Cuando se hacen paquetes de software se analizan procesos estándares y a partir de allí, ¿no? Entonces sí se puede, pero digamos que en el caso de la arquitectura, pues normalmente uno parte de una arquitectura actual que no necesariamente lo que la organización tiene está concebido como arquitectura. ¿Okay? Somos nosotros los que vamos a darle forma a eso. ¿Por qué razones se ha pensado últimamente en hablar de arquitectura? Justamente porque hay una necesidad de hacer una gestión efectiva y de explotar realmente lo que son la información producida por las tecnologías. Porque ya se sabe que desde hace muchos años se habla de que la era de la información, la sociedad de la información, ¿sí? Pero eso muchas veces se quedaba en el nombre y pensaban que solamente procesar datos cotidianos era la era de la información. Hoy día se va muchísimo más allá, pero es información ya no solamente a nivel de lo que yo tengo aquí a nivel de la organización, sino del potencial que yo tengo y de lo que yo puedo hacer como organización. Porque no es lo mismo que digo, bueno, ¿cuántos estudiantes están inscritos? A que yo pueda analizar esa información desde un punto de vista de cuál es mi capacidad potencial para abrir nuevas ramas o abrir nuevos diplomados o abrir nuevas cosas. O sea, ya no es solamente la información cotidiana repetitiva que la resumo y la exploto, sino que además yo puedo ver y le muestro a la organización qué es lo que él pudiera hacer o qué perspectivas nuevas, oportunidades nuevas se abren. Entonces, por supuesto, eso hace que las organizaciones tengan una ventaja competitiva y, por supuesto, eso las hace también más eficientes. Saber qué hago, cómo lo hago, cuál es mi capacidad, cuál es mi potencial, entonces en ese caso uno puede hacer que las organizaciones se comporten de una manera óptima. La manera actual de gestionar la información no colma las expectativas del negocio ni cubre sus necesidades. Primero porque hay fragmentación y duplicación de información, muchas veces la información es inconsistente, los que trabajamos en organizaciones sabemos que eso ocurre a cada rato. Muchas veces la gente no entiende realmente qué es lo que pasa ahí, por qué me produjo esta información o porque me la da medias, no me la da completa, yo todavía tengo que hacer un post-procesamiento. No hay una rápida respuesta al cambio, esa es una de las cosas más importantes. Cuando algo se cambia, tanto en las estrategias del negocio como a nivel de la tecnología, ya la gente se pierde. Y muchas veces también la estrategia demanda un cambio de tecnología y no es tan fácil. Por supuesto que esto va de la mano con lo que son los avances de la ingeniería de software, cómo hacer el desarrollo de aplicaciones y aplicaciones flexibles de manera que yo pueda hacer mucho más rápido los cambios. Y entonces surgió todo eso que conocemos del desarrollo basado en componentes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque justamente yo quito esto y pongo esto. O yo le agrego las funcionalidades que hacen falta. Por supuesto, en la medida en que la tecnología avanza, la inseguridad aumenta y los riesgos también, porque hay una gran dependencia tecnológica. Entonces, muchas veces para dar esas respuestas a esas
falta de seguridad o para darle más, digamos, confiabilidad a los sistemas, pues se hacen inversiones en tecnologías que muchas veces no son justificadas, pero también la mayoría de las organizaciones hoy día se la pasan en mantenimiento. Eso fue hace 20 años y eso sigue siendo ahorita. Las organizaciones mismas se lo pasan gran parte de su tiempo haciendo mantenimiento, y en ese mantenimiento incluye la flexibilidad. Porque mire, hay que migrar esta plataforma, hay que agregar una nueva funcionalidad, hay que cambiar ahora el dispositivo de captura. Siempre está en mantenimiento. Y por supuesto, muchas veces no hay planes rectores de informática, y en ese caso la organización no sabe muy bien para dónde van a ir, sino que solamente es una organización reactiva, hablando ya de la organización de sistemas. O sea, nosotros necesitamos esto, háganmelo. ¿Okay? Muchas veces, ya hoy día, en muchas de las organizaciones donde uno consigue gerente de informática formando parte de la toma de decisiones. Ese gerente de informática ya hace su plan rector, no solamente para mantener la tecnología de punta y en vanguardia y al máximo, sino que además va a ser capaz de responder a las necesidades. Entonces hoy día, por ejemplo, una de las cosas que se utiliza para hablar de planes rectores de informática es la arquitectura empresarial. Entonces, digamos que esas son la mayoría de las razones por las cuales se necesita. Otra cosa importante con respecto a esto de la arquitectura, bueno, todos somos ingenieros de sistemas y todos sabemos que las organizaciones son sistemas. ¿Okay? Y son sistemas, ¿por qué? Porque, bueno, hay un conjunto de elementos que están interrelacionados para cumplir un objetivo. Y eso es lo que todos sabemos. De hecho, una de las que más me gusta a mí es la del profesor Francesco Mayor, que dice que una organización es un sistema de actividades humanas definidas y formalmente ejecutadas para alcanzar un objetivo prefijado y explícitamente predefinido. Sin embargo, ahí entre paréntesis dice realizadas con o sin instrumentos. Y esa es la parte que a mí más me gusta, porque las organizaciones son blandas, son complicadas. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos el rol principal, pero la tecnología son esos instrumentos que los seres humanos usamos para apoyar, para hacer, para delegar responsabilidades, etc. Pero la tecnología está al servicio del ser humano en la organización. Entonces, en ese caso, todo lo que son las tecnologías, todo lo que son los sistemas, todo lo que son los recursos informáticos son parte de esos instrumentos. Por supuesto, entonces, allí ya tenemos que esos instrumentos van a contribuir a la consecución de los objetivos. Van a permitir que la consecución sea más eficiente, que sea óptima, que, por supuesto, los recursos se usen de un modo más, digamos, sea eficaz. Hay otras, por supuesto, que resaltan mucho lo que se refiere a que esas partes tienen características, capacidades, comportamientos. Y por eso que la arquitectura, como vamos a ver un poquito más adelante, tiene perspectivas. Porque justamente esos componentes tienen, a su vez, sus propias características. Esos componentes tienen sus capacidades y de las capacidades va a depender sus reacciones y sus comportamientos. ¿Cuál es el comportamiento requerido? ¿Qué capacidades necesito? ¿Cuáles son las características que hacen que este elemento pueda lograr hacer tal cosa? Pero lo más importante de todo eso es que no funcionan de modo individual, sino que funcionan de modo colaborativo, coordinado. Cada elemento de la organización tiene un rol y ese rol forma parte de un pedacito de lo que yo necesito para ir cumpliendo objetivos. Igualmente en la arquitectura empresarial esto es fundamental. Nosotros no podemos ver solo la parte de los datos, no podemos ver solo la parte del soporte tecnológico, no podemos ver solo la parte del negocio. Cada uno tiene una faceta que está interrelacionada con los otros. Entonces, desde ese punto de vista, también en el caso de la arquitectura, pues nosotros vamos a observar la organización como un conjunto de sistemas. Y cada sistema tiene, por supuesto, sus elementos entre humanos, tecnológicos y, por supuesto, documentales o de reglas. Y por supuesto, cada uno de esos elementos tiene sus características particulares. Desde ese punto de vista, entonces, las organizaciones son sistemas de negocios. Cada sistema de negocio está conformado por otros sistemas. Por ejemplo, una organización puede estar formada por un sistema financiero, un sistema de recursos humanos, un sistema de producción, un sistema de mercadeo. Todos están interrelacionados para cumplir los objetivos X de esa organización. Pero esa organización funciona dentro de un contexto, y va a interactuar con otras organizaciones que se comportan de manera similar. ¿Por qué? Porque son sistemas abiertos. Las organizaciones son sistemas abiertos, por lo tanto el comportamiento interno va a depender de lo que viene de afuera. Y por supuesto lo que viene de afuera va a estar afectado por lo que cada organización entrega. Ese tipo de relaciones, y por supuesto uno lo puede ver también como una jerarquía, sistemas que contienen sistemas, organizaciones que contienen organizaciones.
Entonces, esas son, digamos, de los conceptos fundamentales que hay que considerar cuando se habla de arquitectura empresarial. Entonces, no quería hacer. En este contexto, en la lámina anterior, ¿cómo has entendido el negocio? Como el fenómeno asociado a la interrelación entre las distintas áreas de empresarial o subsistemas empresariales, o entendido en el contexto más amplio del negocio asociado de la organización con respecto a su entorno. No, desde ese punto de vista, cuando uno habla de una organización es un sistema de negocio. Y hacer un sistema de negocio está compuesto por otros sistemas de negocio. Estamos hablando de negocios internos y de la interrelación entre los componentes del sistema. Exactamente, pero como se comporta como un sistema que está jerarquizado, cada uno de sus componentes a su vez contribuye al objetivo del sistema que lo contiene. Entonces, desde ese punto de vista, pues, una organización vista como un sistema de negocios, pues tiene procesos que son diseñados para alcanzar objetivos. Los procesos están compuestos por un conjunto de actividades, las actividades son ejecutadas por actores, muchas veces esos procesos son activados por eventos, están regulados por reglas del negocio, consumen e involucran objetos de negocio y por supuesto emplean tecnologías. Entonces fíjense que todos esos serían los elementos de cada uno de los sistemas de negocios que vimos acá. Y la conjunción de cada uno de esos sistemas es la que va a permitir que el gran sistema pueda, por supuesto, llevar a cabo su objetivo. Hay algunos, digamos, modelos que muestran, por ejemplo, de distintas maneras los sistemas de negocio. En este caso, pues yo tomé uno que me conseguí en internet, que es bien interesante, ¿no? Porque fíjense cómo estructura. El negocio como tal está asociado a una visión, a una misión, a las estrategias del negocio, y hay un modelo de negocio que está compuesto ¿por quién? Por procesos del negocio, que están procesos principales y procesos de soporte. Por supuesto, ese sistema de negocio está asociado con otros sistemas que están en el contexto, que son, en este caso, son los proveedores, los distribuidores y los clientes, por ejemplo. Pero entonces fíjense que siempre se ve que hay objetivos, el nivel de objetivos, el nivel de procesos. Y aquí incluimos como los procesos de soporte las tecnologías, todo lo que son los sistemas de información y las tecnologías de información. Tampoco se hace distinción para hablar de sistemas de negocio si la empresa es pública, privada, si tiene fines de lucro, si no los tiene, y cuál es la categoría de empresa, si es de producción, de servicio, eso no importa. Siempre va a haber un nivel de objetivos, un nivel de procesos y un nivel de tecnología. Un sistema abierto que interactúa con su contexto y dentro de sus elementos pues hay interacciones para poder cumplir con eso que está predefinido. Nosotros tenemos un enfoque, muy si valga la propaganda, nosotros hace unos años atrás, Jonás y yo hemos estado trabajando con un modelo de empresa basado en ese concepto de sistema, y para ello tenemos un método que ve justamente la organización como un sistema de negocio que se modela. Fíjense que en este caso solamente estamos haciendo alusión, como dice allí, preliminares de la organización como sistema. Cuando uno va a modelar una organización como sistema, uno modela a nivel de objetivos, nivela a nivel de procesos y modela el nivel de las tecnologías y de los sistemas de información. En ese caso siempre hay una relación. Los niveles de tecnología apoyan los procesos y los procesos ayudan a cumplir los objetivos. Pero entonces lo interesante de esto es que la noción de sistema no se pierde y el concepto de propiedad emergente es fundamental, porque ¿qué tanto conozco yo cómo la organización se comporta? ¿Qué tanto yo puedo asegurar que los objetivos se están cumpliendo? ¿Qué tanto conozco yo las tecnologías de información y los sistemas para saber qué tanto se están apoyando los procesos y qué tanto se está contribuyendo? Porque eso es importante, porque esto es lo que nos concierne a nosotros como computistas. A mí me interesa que los sistemas realmente sean los que se necesitan y que se encajen directamente en los procesos. Los procesos se pueden hacer más óptimos, se pueden mejorar para poder lograr esos objetivos. Cuando se establece esa relación, entonces yo puedo decir que si algo cambia arriba, yo sé dónde repercute en los niveles inmediatamente inferiores. Si algo cambia abajo, yo puedo saber automáticamente cómo eso va a influir o va a impactar a lo que está en los niveles superiores. Entonces fíjense que esa concepción de sistema o organización pues me contribuye a mí a dar cara a esto que llamamos nosotros los impactos o los efectos de cambios o causantes de cambios
dentro de las organizaciones hoy día. No es un secreto, ¿verdad?, que hacer unas organizaciones que están metidas en otro mundo de sistema abierto, donde todo lo que ocurre afuera afecta a la organización, a sus pares, a su sector económico, pues ese ambiente globalizado va a causar que hayan cambios tecnológicos, organizacionales y sociales que van a influir en la organización. Fíjense que hoy día yo solamente resalté allí el tecnológico y el organizacional. El social lo dejé de lado. Sin embargo, hoy día hay un gran boom hablando de lo que son las redes sociales. Está en todos lados. ¿Okay? Nosotros por ahora vamos a dejar eso de lado porque para la arquitectura nos concierne es cambios tecnológicos y cambios organizacionales. Cualquier cambio, innovación, evolución en la organización va a decir requiero nuevas tecnologías. Cualquier cambio en las tecnologías va a decir requiero reorganizar. ¿Okay? Entonces hoy día ese ambiente globalizado le va a decir a la organización, mire, o se ajusta a este nuevo cambio o se queda, desaparece, o al menos para que sobreviva. Entonces justamente no sabemos cuál de las dos facetas, pero esas son las dos que nos interesan. Cómo reorganizamos para que sea efectivo y cómo la tecnología puede apoyar esa reorganización. Habiendo dado ya estos preliminares, ahora sí vamos a entrar en lo que es realmente lo que es una arquitectura empresarial. Por supuesto que la palabra arquitectura es archiconocida, como diríamos por allí, ¿no? Hay mucha gente que habla de arquitectura. Si lo vemos desde el punto de vista de nosotros, yo coloqué allí el primerito, que es la ingeniería de sistemas. Todos somos ingenieros de sistemas y sabemos, como dice, arquitectura de un sistema tiene que ver con los componentes y su interrelación. Sea un sistema de software, sea un sistema de una organización. Cuando uno hace arquitectura o modela la estructura de ese sistema, uno dice, mire, tiene estos componentes, este componente se interrelaciona con este, etcétera, etcétera. Por supuesto que uno puede entrar al detalle y decir este componente se justifica a través de este subobjetivo que tiene. Pero en todo caso, una arquitectura siempre está asociada con componentes y relaciones entre componentes. Si lo vemos desde el punto de vista del oficio o la profesión, que todo el mundo habla, pues ¿qué hace un arquitecto? Diseña, produce soluciones, pero esas soluciones son estructuras normalmente, que por supuesto tienen perspectivas de visión. Y por supuesto eso responde a un objetivo. Entonces esa manera como él diseña una casa, que un cliente le dice yo quiero que mi casa tenga esto, esto y esto, él hace un producto que es la arquitectura que va a responder a esa necesidad o a ese objetivo. Por supuesto que también el proceso de construir también forma parte de lo que es una arquitectura. Pero en todo caso se está hablando de estructura, se está hablando de componentes, se está hablando de interrelación. Y siempre hay una justificación, no es que yo coloque eso ahí porque quiero. Siempre la arquitectura tiene una razón de ser, tiene una justificación. Desde el punto de vista que nos concierne en este seminario, pues hay dos definiciones importantes. Lo que es la informática, nosotros vemos a la arquitectura como la estructura de un computador compuesto de componentes lógicos y físicos. Uno habla de la arquitectura del computador. Hay materias de arquitectura de computadores, organización de computadores. Cómo es que los elementos del computador se interrelacionan, cómo es que yo también hago la definición de un sistema de software, qué componentes de software necesito. Pero también yo hablo en informática de los elementos de una empresa u organización. Este sistema apoya a esta unidad de la organización. Entonces en ese caso también lo vemos como elementos y relaciones. Desde el punto de vista de la gestión de negocio, que también nos interesa esa palabra arquitectura, hablan entonces uno de los elementos que conforman la empresa. Se habla de objetivos, de procesos, de actividades, de recursos, de personal, de unidades. Fíjense que ya esto trasciende ese concepto de antes que la organización estaba definida por el organigrama. ¿Usted cuál es la organización? Mira, aquí está. ¿Ok? Y eso para ellos, las únicas interrelaciones que había eran relaciones de autoridad y de quién depende de quién, y de dependencia. La arquitectura va mucho más allá. Si yo defino una organización mucho más allá de lo que es un organigrama, yo puedo saber mucho mejor cómo se comporta y dar y entender qué es lo que está pasando en la organización. Entonces, desde ese punto de vista, ese concepto de arquitectura, pues nos abre muchísimo más la visión de qué es lo que estamos hablando. Aquí hay algunos ejemplos de esas arquitecturas que nos conciernen a nosotros y que están relacionadas con la arquitectura empresarial. Por ejemplo, las arquitecturas orientadas al software, uno habla de que cada elemento de software tiene una tarea particular. Una aplicación o un sistema de software tiene una estructura específica que dice cómo es que se relacionan los elementos para cumplir un objetivo
asociado a un software particular. Allí en la transparencia vemos, por ejemplo, el caso en el cual se organiza. Fíjense que eso tiene que ver con, vamos a mirarlo por aquí un poquito mejor. Tenemos ¿cuántas capas? 1, 2, 3, 4, 5 capas, y externamente tenemos a los usuarios, ¿ok? Pero hay una capa, la primera es la de los servicios con el cliente, la de los procesos de negocio, que es la segunda, la de cómo los servicios o de negocios van a apoyar a los procesos de negocio, luego los componentes que van a apoyar a los servicios de negocio, aquí abajo estamos ya hablando de software, y finalmente donde tenemos todos los servicios que ya son operativos. Entonces fíjense que uno se da cuenta de que uno puede concebir y organizar elementos por niveles. Cada uno de esos niveles va a tener un objetivo. Yo lo que organizo abajo son los componentes de software desde el punto de vista operacional. Los segundos son los componentes de software desde el punto de vista de servicios ofrecidos. Los de la mitad son los componentes de software que apoyan directamente a un servicio de negocios. Los siguientes son los procesos de negocio que están basados en servicios. Y finalmente es lo que el cliente solicita. Y hay una interfaz. Entonces fíjense que en las arquitecturas también uno tiene la potestad de decir cómo organizo esos componentes. Y tiene que ver entonces con estructura, tiene que ver con organización y tiene que ver con especificación de interacción. Otro elemento importante con respecto a arquitectura es lo que uno llama una arquitectura de referencia. Los famosos frameworks, ¿okay? Marcos de referencia. ¿Okay? En este caso es bien importante porque ¿qué es eso de una arquitectura de referencia? Pues algo que pareciera que uno usa para inspirarse o para basarse en la solución de un problema. Y justamente cuando uno habla de arquitecturas de referencia, pues uno habla de estructuras genéricas. Se ha comprobado que esta manera de organizar este conjunto de elementos da soluciones a este tipo de problemas. Entonces, como eso está comprobado desde ese punto de vista, uno organiza. Y uno puede ir desde arquitecturas refiriendo, por ejemplo, a un software particular dentro de un dominio particular, como también puede uno hablar de cómo es que coloca por capas los elementos. Por ejemplo, esto de la arquitectura guiada por modelos, ¿sí? Es bien interesante porque ahí no estamos asociados a ningún dominio. ¿Ok? En ese caso estamos diciendo que uno puede concebir desde 3 niveles de abstracción un sistema. Y ese sistema va a permitir que las capas puedan ser transformadas unas en otras. Hay reglas que me dicen. Entonces yo tengo una concepción de una primera capa donde yo tengo un modelo independiente. Para solucionar una categoría de problemas hay un modelo independiente. No importa cómo lo implemente, no importa el dominio, pero esta categoría de problemas se resuelve con este elemento. Este elemento se puede transformar en un nivel intermedio, que es lo que uno llama la capa dependiente de la plataforma. ¿Okay? O sea, yo ya lo definí como algo. Vamos a mirar allí en la parte, vamos a ver aquí. Fíjense que aquí dice, este es el modelo de dominio independiente totalmente de la plataforma, de los conceptos. El segundo, este se transforma a su vez en un modelo independiente de la plataforma, es decir, que me dice, ok, esto yo lo puedo traducir desde el punto de vista de software en estos modelos. Y luego cuando yo lo implemento, lo puedo tener en otro. ¿Qué significa eso? Que ya lo que me está diciendo es, hay elementos independientes, hay elementos menos dependientes y hay totalmente elementos dependientes. Pero no me dice qué ni cómo. Entonces, una arquitectura de referencia da ideas. ¿Para qué me sirve, por ejemplo, una arquitectura de referencia MDA? Pues para saber que si yo me ubico en el nivel intermedio, yo puedo implementar en lo que yo quiero. Entonces, en ese caso, yo puedo concebir arquitecturas que pueden estar basadas en uno en otro. En el otro caso, que tenemos una arquitectura orientada a servicios, pues también está compuesta por capas. Y fíjense que al ser arquitectura de referencia me está diciendo, mire, siempre va a haber una capa que está atendiendo al cliente. ¿Cuáles son los servicios que le ofrecemos al cliente? Hay una capa que asocia esos servicios con los procesos de negocio. Hay otra capa que mantiene todos los servicios de negocio, porque pudiera ocurrir que hay un proceso que requiere de varios servicios de negocio. Y yo no voy a hacer un servicio para cada proceso, los servicios están allí. Compongo los procesos a través de un conjunto de componentes de servicio. Y por supuesto, esos servicios están implementados, que es la capa, dice la capa de componentes, y por supuesto los servicios utilizan datos, y finalmente la capa de infraestructura donde se instalan esos componentes. Entonces, cualquiera que vaya a desarrollar componentes de software tiene que ubicarse en esas capas. En este caso, de servicios de software.
Entonces fíjense que las arquitecturas de referencia orientan, simplemente dicen cómo organizar, qué elementos necesito, más no me da el detalle de cómo entrar a representar elementos de cada uno de ellos. Pero lo importante es que son de referencia, yo las utilizo. Ahora bien, todo ese resumen nos servía a nosotros para definir lo que es una arquitectura empresarial desde el punto de vista de nuestro seminario. Vamos a tomar la definición de la Fundación de Archimate, que dice que es un todo coherente de principios, métodos y modelos que son utilizados en el diseño y definición de la estructura organizacional, los procesos de negocio, los sistemas de información y la infraestructura tecnológica de una empresa. Ya me está dando perspectivas. Desde la perspectiva, fíjese, principios, métodos y modelos. Le estoy dando a usted la referencia, cómo es que usted puede hacer las cosas. ¿Pero para qué? Para poder definir cómo es la organización, qué procesos necesita, qué sistemas necesita y dónde se van a implantar esas tecnologías. Por supuesto, la idea de una arquitectura empresarial es tratar de comprender todos los elementos diferentes que constituyen una empresa y sus interrelaciones. Y eso es bien interesante porque yo no puedo decir qué es lo ideal si yo no conozco lo que tengo. Y ese es el concepto fundamental. Si yo modelo cada una de esas perspectivas, organizacional, procesos, sistemas, infraestructura, yo sé lo que tengo. Por lo tanto, puedo saber qué me falta. Por lo tanto, puedo saber qué necesito. ¿Okay? Entonces, en ese caso es bien importante porque eso es lo que está detrás de una arquitectura. En computación, hay gente que trabaja desde tres perspectivas distintas la arquitectura empresarial. Hay gente que se concentra en una disciplina, ¿verdad? Así como es la arquitectura de software o la arquitectura basada en servicios, la arquitectura empresarial es una disciplina de la computación. ¿Qué significa que sea una disciplina? Que la gente investiga, que la gente hace práctica en eso, que hay conocimiento que está sustentando eso que está allí. También uno habla de arquitectura empresarial como el producto. Cuando yo modelo una organización y digo, mira, estos son los objetivos, los procesos, los sistemas, las tecnologías, yo estoy dándole la arquitectura. Esta es su arquitectura, actual, futura, la que sea. Estoy definiendo la estructura de esos componentes o perspectivas. Y justamente, cuando yo estoy diseñando, como decía aquí Gustavo, yo también estoy definiendo qué es lo que sería lo ideal. Entonces lo puedo ver como una descripción, lo puedo ver como un producto ideal, pero también es importante saber que es como una disciplina. Desde el punto de vista de computación, esas tres caras se estudian y se analizan. En este seminario nosotros vamos a hablar desde dos perspectivas. La perspectiva del producto y la perspectiva del proceso. Entonces el producto, la arquitectura vista como un producto, ahí está la definición, dice una arquitectura empresarial es una descripción de los objetivos de una organización, de cómo sus objetivos son alcanzados a través de los procesos de negocio y de cómo sus procesos pueden ser apoyados por las tecnologías de información y comunicación. Y en esas tecnologías se incluyen los sistemas. Entonces en ese caso yo estoy viendo un modelo, una descripción, bien importante lo que dijimos al principio. Yo describo qué objetivos, qué procesos, qué sistemas y qué tecnología. Y eso es lo que yo llamo el producto. La arquitectura es esto. Pero cuando yo analizo la organización para poder definir cuáles son sus objetivos, cuáles son sus procesos y cuáles son sus sistemas, yo también estoy haciendo el proceso de arquitectura empresarial. Porque justamente hay una manera de observar cómo es que yo traduzco eso que la organización hace para decir que eso es la visión. Cómo yo traduzco las estrategias del negocio para poder utilizar eso. Y esto es lo que uno llama la explotación de ese producto llamado arquitectura empresarial. Este es el uso que le va a dar el negocio a lo que yo como computista le voy a ofrecer. Cuando el agente del negocio dice, ok, yo ya sé qué es lo que tengo en los tres niveles, ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a hacer los cambios efectivos a través de la creación, comunicación y mejora de las exigencias claves de la organización? Eso me va a permitir a mí establecer nuevos modelos, que es lo que uno llama la arquitectura empresarial futura. ¿Qué es lo que la organización necesita? Y cómo es que la organización va a habilitar esa evolución de la organización. Siempre hay una evolución. Entonces, en ese caso, se entiende muy bien que la arquitectura empresarial vista como un proceso es la cobertura de una arquitectura que incluye la gente, los procesos, la información y la tecnología, las relaciones entre ellos y el contexto que lo rodea. ¿Cómo es que mi organización intercambia información? Es un sistema abierto que va a estar influenciado por lo que está afuera. ¿Cómo es que yo reajusto lo que tengo adentro para que esto siga funcionando?
Ahí están los ingenieros de control, que son más especialistas en todas esas cosas, ¿verdad? Pero en nuestro caso pues se aplica muy bien. Entonces en ese caso, fíjense que yo coloqué arquitectura actual y arquitectura futura. Siempre está vista desde esos tres niveles y estableciendo relaciones entre unos y otros. Así entonces, desde el punto de vista de la arquitectura empresarial, que son las que estamos orientadas al negocio, nosotros vamos a reflejar aspectos de estructura, aspectos funcionales, aspectos de sistemas y aspectos de tecnologías. ¿Okay? Están orientadas al negocio y a las tecnologías. Eso es lo que es una arquitectura empresarial. Entonces, la arquitectura está compuesta por la arquitectura de negocio y la arquitectura informática. La arquitectura informática está compuesta por la arquitectura de sistemas de información y la arquitectura de tecnologías. Y la arquitectura de sistemas de información está compuesta por la arquitectura de datos y la arquitectura de aplicación. Y fíjense que las arquitecturas de software quedan fuera. Ya son demasiado especializadas, por lo tanto, cuando uno habla de arquitectura empresarial, yo me quedo en definir los planos. Es arquitectura, es planos. ¿Okay? Y por supuesto, a partir de esos planos, yo tengo que decir cómo es que yo voy a llevar esos planos a sistemas de software. Pero eso ya es parte de lo que uno llama el plan de transición. Entonces, en esta transparencia, pues lo que vemos aquí son los resultados, ¿no? De ese diagrama anterior, pues nosotros vamos a darnos cuenta que realmente el objetivo de una arquitectura empresarial es lograr la alineación de los negocios con la tecnología. Eso es lo que buscamos. ¿Para qué quiero yo conocer qué hace la organización, cómo lo hace, quién lo hace, cuándo lo hace, de qué sistema se apoya? Pues justamente para que todo eso vaya en pro de lo que la organización quiere. Entonces, por supuesto que allí surgen otras nuevas disciplinas, otros nuevos campos de investigación, que cuando uno habla primero de gobernabilidad o de gobernanza de tecnologías, controlar las tecnologías para irlas llevando en función de lo que la organización quiere, ¿no? Así como cuando uno va a alinear un carro, yo no sé mucho de eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacen? Ponen las 4 ruedas y tratan de que el volante pueda dejar el mínimo espacio para que las ruedas no vayan por su cuenta, sino que las ruedas vayan en la dirección que se les marca. Y eso es lo que uno busca con la tecnología, con las arquitecturas empresariales. ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Qué tiene que ver con el balance de scorecard? ¿O tiene alguna cosa que ver? Balance. Porque eso, por ejemplo, lo del alineamiento, eso es lo que pretende el balance de scorecard, que dice alinear los objetivos de la empresa con la estrategia de implementación de los procesos. Mira, el scorecard es utilizado para evaluar en cualquiera de los campos, ¿no? Lo puedo utilizar para evaluar las arquitecturas empresariales o evaluar los sistemas de información, cómo se comportan con algo, ¿no? De hecho, el scorecard como tal, pues lo que hace es que te establece unos criterios y te dice cómo los estás alcanzando. Pero es solamente medición. Yo puedo usar el scorecard para definir, pero ¿qué voy a meter en el scorecard si no conozco lo que hace la organización? Entonces, por ejemplo, hay otro seminario que yo puedo proponer después, ¿verdad? Que tiene que ver con evaluación de las arquitecturas empresariales, qué tan efectivas están siendo. Entonces, una de las estrategias es el scorecard que se propone, ¿no? Pero es más que todo para medir. Pero digamos que el objetivo grande de definir una arquitectura es lograr alinear esas dos cosas. Por supuesto, nosotros cuando definimos arquitectura eso es una tarea. La tarea de alineación es otra. Y la tarea de medir o evaluar la efectividad es otra. Digamos que son tareas diferentes. Entonces, hoy día hay muchos, digamos, campos que se valen unos de otros. En el caso de este seminario nos vamos a concentrar en entender cuáles son esas 4 perspectivas que están allí, o 3 grandes rasgos: la arquitectura de negocio, la arquitectura de sistemas, que está compuesta por datos y aplicaciones, y la arquitectura de tecnologías. Cómo esas 4 cosas pueden hacer que luego la organización pueda definir qué tecnologías, qué datos, qué aplicaciones necesita para apoyar sus procesos de negocio. Entonces, digamos que la gran tarea que tiene la arquitectura es esta. Yo tengo una arquitectura actual, caractericé la organización desde el punto de vista de sus objetivos y sus procesos, caractericé los sistemas en términos de aplicaciones y datos y caractericé la infraestructura. Eso es lo que usted tiene actualmente, eso es lo que uno llama el baseline o la línea base a partir de la cual voy a definir. Fíjense que es bien interesante, ¿no? Porque casi todos los marcos de referencia se basan en esto. Ustedes llegan a una organización y le dicen, ok, usted quiere hacer una arquitectura o quiero aplicar arquitectura, pero ¿cómo hago eso? Independientemente de los marcos,
uno tiene que hacer un diagnóstico. Yo tengo que levantar la información para ver qué hay. Así la organización no haya hecho nunca en su vida arquitectura, hay una arquitectura, más o menos incompleta, porque uno hace un inventario de aplicaciones y uno hace un inventario de tecnología y dice que hay. Y luego empieza uno a construir y dice, tengo tales aplicaciones que apoyan estos procesos. Pero estos procesos están hechos ¿para qué? No, para cumplir estos objetivos. Entonces uno comienza a construir. Por supuesto que van a haber muchas incógnitas que la gente de la organización tiene que responder. Nosotros construimos entonces la primera foto de qué es lo que está ocurriendo en la organización. No hay una arquitectura explícitamente definida, pero hay algo. ¿Okay? Entonces, por supuesto, cuando uno vea, hay otro curso que habla de los niveles de madurez de arquitectura, que yo puedo definir, así como los niveles de madurez de CMMI, yo puedo definir si estoy en el nivel 0, el nivel 1, el nivel 2, etc. Entonces, en ese caso, es bien importante que yo siempre puedo hacer un diagnóstico. Y a partir de ese diagnóstico yo digo, ¿qué quieres tú? Bueno, yo quiero definir realmente mi arquitectura e implantarla. Entonces, a partir de un estado actual, de una línea base, yo puedo ir a un estado deseado. Y siempre va a haber entonces una transición. Independientemente, esa arquitectura ideal va a ser la arquitectura futura. Por supuesto, no es la única. En la medida en que yo voy avanzando, se va fusionando lo futuro con lo actual y yo siempre voy a tener una visión de mejora. Siempre va a haber una arquitectura y por eso que hoy día uno no habla de planes rectores de más de 2-3 años. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una manera de ir mejorando y de ir evolucionando. Pero esto es realmente lo que consiste. Yo modelo esas perspectivas que son la perspectiva del negocio, la perspectiva de tecnología que tiene sus dos caras, que es sistemas de información y tecnologías como tal. Entonces yo modelo y fíjese que este está, como dice allí, el ASIS, es el ahora y doy hacia el futuro. ¿Qué es lo que yo busco o analizo en el ahora? Primero, el modelo de negocio me dice qué hace la organización, cómo lo está haciendo. ¿Okay? El modelo de tecnología me dice cuáles son los sistemas de información que tengo que están soportando la arquitectura del negocio y cómo es que esa tecnología apoya los sistemas de información. Simplemente es qué. Y después que modelo el qué, digo cómo, porque tengo que hacer un análisis para poder definir qué es lo que yo necesito. Y aquí en esta pues vemos que realmente los sistemas de información también tienen dos caras. Es decir, cuáles son los datos que son explotados por las diferentes aplicaciones para cumplir con los objetivos del negocio. Entonces, esos son realmente los componentes de una arquitectura empresarial. Desde ese punto de vista implica entonces que yo tengo que construir 3 categorías de modelos. Los modelos son los que me describen al negocio desde el punto de vista de lo que hace, misión, visión, objetivos, las funciones, los procesos, actividades, los actores, los roles, cómo está su estructura organizativa, cuáles son los recursos financieros, humanos, de infraestructura con los que cuenta, cuáles son las reglas del negocio y cuál es el contexto, tanto interno como externo. En algunos casos, cuando hablamos de sistemas, hablamos de la cultura organizacional, que es bien importante también. La arquitectura de sistemas de información es la que me va a definir qué sistemas de información tengo, cuáles son las exigencias y cuáles son los requisitos de información. Cuáles son las aplicaciones que tengo, las interfaces entre aplicaciones y la documentación. Y cuáles son los datos, los depósitos de datos o lo que se llaman los data warehouse, las organizaciones lógicas y físicas y todo lo que se hace con gestión de datos. Y la arquitectura de tecnología me va a hablar de plataformas de hardware, plataformas de software, plataformas de desarrollo, plataformas de operación, tecnologías de comunicaciones, redes y protocolos, infraestructura electrónica, eléctrica, mecánica, física y centro de datos. Fíjense que es bien interesante porque uno cree que a uno no le interesa dónde están los centros de datos, cómo está, se cayó un servidor, se cayó todo. ¿Okay? Y entonces allí en una arquitectura no dejamos ni siquiera de lado y se usa mucho ese concepto de centro de datos. ¿Okay? Que muchas veces uno va a las organizaciones y entonces por allá atrás están los servidores, mire aquí están, no tienen digamos, un espacio físico dedicado y eso también es parte de lo que uno habla de la gestión de arquitectura empresarial. Entonces fíjense que no es solamente el software. ¿Okay? El software pudiera uno decir está en la mitad, pero para poder hacer ese software que está en la mitad, yo necesito plataformas de desarrollo. Para poder ejecutar ese software que está en la mitad, yo necesito plataformas de operación. Para poder comunicar esos datos con lo que son las funciones, los procesos y los actores lo puedan ejecutar, yo necesito toda una infraestructura de comunicaciones, de redes, protocolos definidos.
Y por supuesto que allí en toda esa infraestructura está la parte de seguridad, etcétera, etcétera. Pero entonces, si nos damos cuenta, cada una de esas facetas tiene modelos. Cada uno de esos modelos puede tener un lenguaje o una notación particular. Y por lo tanto, se requiere entonces de ciertos conocimientos técnicos. Aquí vamos a mostrar algunos modelos. Por ejemplo, en el caso de la arquitectura del negocio, normalmente uno habla, como el método BMM que les mostré, de modelado de negocios. Entonces hay una notación para definir los objetivos, una notación para definir los procesos, una notación para definir los datos. La lámina previa, ¿no? Algo para clarificar totalmente. Estamos hablando de arquitectura empresarial. Y arquitectura empresarial realmente es una descripción formal siguiendo ciertos lineamientos de la organización. Es un modelaje de la organización mediante una cierta línea. La organización siempre tiene esos componentes, siempre los va a tener. Implicaría que si no los tienen formalmente establecidos, yo voy y aplico los lineamientos estos para poder crear lo que llamamos arquitectura, digamos, empresarial. Implicando entonces esto que uso las técnicas, todo lo que esté planteado dentro de este marco, así. Ahora, el hecho de que ella esté en el estado que ella esté, el marco me sirve en primera instancia para yo poder evaluar la situación actual. Sí. Lo que yo describo, evalúo situación actual para después ver la evolución. Exacto, por eso es que uno dice que esos son modelos y uno dice el cómo es que la organización alcanza los objetivos, cómo es que la organización o los sistemas soportan los procesos. O sea, después que yo modelo, tengo que analizar, por supuesto, para ver cómo es que se hacen las cosas. El modelo es el qué, de lo que yo observo, de lo que yo describo, de lo que yo consigo, ¿okay? De lo que me dan que dice que es formal. Y a partir de allí es que yo analizo. Sí, perfecto. Entonces, justamente para construir esos modelos, tanto del actual como del futuro, yo necesito notaciones distintas. Entonces, por ejemplo, para el modelado de negocio, pues generalmente se utiliza el UML Business o se utiliza el BPMN, ¿okay? Que ya vamos a ver unos pedacitos dentro de un rato. Pero entonces yo modelo, fíjense que yo digo, en este caso estamos usando notación de UML Business para definir objetivos. Entonces, por ejemplo, hay un objetivo grande que dice asegurar el pago de los clientes. Ese es un proceso de cobro. En ese caso, hay unos subobjetivos. Para asegurar el pago de los clientes, yo necesito recolectar los datos de consumo, recolectar el pago de los clientes, ocuparse de los clientes morosos, asegurar la exactitud de los cargos de los clientes y llevar información sobre el desempeño financiero del cliente. Y allí hay una anotación que dice que ese es unilógico. Dice que yo solamente aseguro el pago de los clientes si cumplo con todos esos objetivos. Cada uno de esos objetivos debería estar asociado con un proceso del negocio, que me dice cómo es que yo recolecto los datos de consumo, cómo es que yo recolecto el pago de los clientes, cómo es que yo me ocupo de los clientes morosos. Entonces, fíjense que el modelo de negocio va a asociar los tres niveles. Yo estoy mostrando de manera, digamos, indistinta, no está asociado uno con otro. También el cómo se alcanzan los objetivos se modelan entonces con diagramas de actividades. En este caso tenemos un diagrama de BPMN, que es el Business Process Management Notation. En este caso, esa notación me dice que yo represento actividades, estoy representando actores. Y esos actores, ¿cuál es su responsabilidad en el proceso? Entonces, fíjese que para un proceso que cumple un objetivo, yo tengo los detalles de cómo lo voy a hacer. Ya automáticamente yo sé, dentro de esta notación, qué procesos están automatizados, qué datos se manipulan, ¿okay? Y quién es el responsable. Por lo tanto, los usuarios y los clientes ya están definidos. Entonces, fíjense que aquí estoy traduciendo una visión solamente a nivel de negocios, ¿okay? Si lo vemos desde el punto de vista de los sistemas de información, yo también tengo maneras de definir cómo es que las aplicaciones están estructuradas dentro de una organización. Entonces yo puedo decir, mire, hay tantos servidores de datos, esos servidores de datos están asociados con un módulo que hace la interfaz con todas las aplicaciones, y las aplicaciones están o son accedidas a través de ciertos editores o de ciertas aplicaciones. En este caso se agruparon, se modeló ese sistema o esa capa de sistemas de información desde tres perspectivas. La perspectiva más baja o la perspectiva de datos, la perspectiva intermedia o de negocios y la perspectiva de la interfaz. Entonces, fíjense que yo puedo representar cada una de estas facetas utilizando modelos y notaciones particulares. Lo importante es que yo tenga una notación que sea lo suficientemente poderosa para describir el mayor detalle posible.
Y la idea es que justamente a partir de esos modelos yo pueda pasar de un nivel al otro. Yo pueda partir, por ejemplo, a través de los recursos que se manipulan en un proceso de negocio, definir los datos, por ejemplo. Entonces, en ese caso, que yo pudiera sacar de aquí todos los objetos de negocio que son automatizados y definir la base de datos que van allá abajo. Entonces, la idea es hacer un modelo coherente que represente la faceta del negocio. En el caso de la infraestructura, también voy a tener modelos. Fíjense que la infraestructura me está diciendo que voy a definir redes, servidores, nodos, medios de comunicación. Por supuesto que hay notaciones. En muchos casos la gente simplemente utiliza una notación no tan formal, pero la idea es que se utilicen notaciones formales. Es decir, que haya una manera de representar los servidores, las telecomunicaciones, lo que implica los usuarios y los medios de comunicación. Entonces, en este caso, por ejemplo, se está diciendo que hay un conjunto de servidores que están distribuidos físicamente en sitios diferentes y que hay categorías de usuarios que están conectados. Entonces, fíjense que yo esas perspectivas que están acá las puedo modelar con notaciones, lenguajes distintos, pero sí hay una manera de interrelacionar. En este caso yo pudiera decir, el ejemplo no lo traje de manera precisa, pero yo pudiera decir que en esos servidores que están allí se encuentran estos datos que están aquí, hay otros servidores donde están las aplicaciones y los usuarios están en la parte de arriba y que cada uno de ellos está comunicado con tales características. Por supuesto que cuando uno le va a preguntar esto a los usuarios muchas veces no saben. ¿Okay? Ellos dicen, no, mire, yo sé que hay un servidor en tal sitio y bueno, no eso sabe fulanito. Casi nunca estos modelos están. Y esa es una de las partes complicadas porque a uno le toca ir y modelar. Ellos le dan a uno una lista y le dicen, mire, aquí está. Esta es la lista de servidores y aquí está el inventario de aplicaciones. Pero nadie le dice a uno qué aplicaciones comparten datos, cómo comparten los datos, en qué servidores están qué aplicaciones, quién es el encargado o el dueño de esta aplicación. Entonces, digamos que sí, la información está. Entonces, el crear, aunque sea las perspectivas, los modelos que describen la situación actual, ya es una tarea ardua. Y por eso es que necesitamos métodos como el que vamos a ver en la última sesión, que es el ADN. Hay otra cosa interesante con respecto a lo que son las arquitecturas empresariales, porque justamente hay una visión que se ha manejado mucho, ¿no? Así como hicimos la comparación con los arquitectos, como la profesión de arquitectura, también hay una variante de lo que es la arquitectura empresarial que llaman los franceses, sobre todo es un término francés, que lo llaman urbanización de sistemas de información o el urbanismo. Entonces, ¿qué es lo que a uno le viene a la cabeza cuando uno habla de una urbanización de sistemas de información? ¿Qué es una urbanización en términos de arquitectura o de urbanismo como tal? Un conjunto de casas o de terrenos conectados por unas vías de comunicación que tienen servicios comunes, etc. Y que hay ciertas reglas que dicen, mire, usted hace las casas aquí, son de tantos metros, las comunicaciones son así, el teléfono es así, los carros se paran aquí, etc. Eso más o menos es lo que permitía o permite hoy día también hablar de una variante de arquitectura, que es lo que es el urbanismo. También maneja 4 capas. ¿Okay? Fíjense que en la capa de arriba son los objetivos del negocio, el por qué estamos haciendo las cosas, qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y finalmente con qué recursos se están haciendo. Entonces tiene sus 4 capas que están, por supuesto, intercomunicadas. ¿Y qué es la idea? La idea es que la organización cumple con sus objetivos si tiene una buena plataforma de sistemas de información. Y que, por supuesto, uno modela cómo es que eso está funcionando. Entonces, esa metáfora es bien interesante porque justamente usted no puede definir cómo está estructurada las aplicaciones si usted no establece reglas, si usted no establece principios. Entonces, uno de los elementos importantes de la arquitectura es establecer los principios. Si bien uno va a una organización donde nunca han hablado de arquitecturas empresariales, lo primero que uno tiene que definir es cuál es la visión y los principios que van a regir la arquitectura. Hoy día tenemos aplicaciones que cada uno hace como quiere, son aplicaciones independientes y nosotros hicimos un software que las comunica. Pero nosotros queremos ahora que todo sea orientado a servicio. Vamos a migrar todo a servicio, eso es uno de los principios. Entonces, ¿cómo es que yo hago esto que está aquí todo desordenado, llevarlo todo a servicio? Entonces, hay principios y hay reglas que van a regir la arquitectura futura a partir de la arquitectura actual. Y entonces ese principio pues tiene que ver con, yo no puedo planificar qué es lo que necesito si no conozco qué es lo que hay.
Yo no puedo definir qué es lo que necesito si no conozco cuáles son las reglas y los principios que rigen tanto el desarrollo como la evolución de los sistemas. Entonces, en ese caso, es bien importante esa metáfora. Diga. Hay un planteamiento con esa previa también de que sería interesante uno pensar en esto. Tú dijiste, y es totalmente válido, que en esa capa yo puedo hacer un modelo con distintos simbologías. ¿Okay? Sí, de hecho ahí lo muestran caritas. Ahora, esos modelos los debe dominar quien construya la arquitectura. Porque yo me pongo a pensar si yo soy el que voy a pagar por esto. Yo soy el dueño de la empresa, vamos a poner un cierto escenario. Yo voy a pagar por esto. ¿Por qué pago yo? Porque haya una mejora, ¿sí? Pago por el resultado, ¿sí? Ahora, esto genera un conjunto de modelos. Usted no puede pagar por la mejora, porque usted ya está pagando, como dice, ya por el muchacho criado, ¿no? Realmente, cuando a uno lo buscan para hacer arquitectura empresarial, normalmente eso va por fases. Entonces, primero que nada, defíname la arquitectura empresarial. Y eso tiene dos etapas. Una, saber qué hay, saber qué es lo que usted quiere para poderlo definir, cómo usted va a pasar. Y la otra es, ¿cómo me asegura usted que eso que usted dice me va a hacer mejoras? Esa es otra cosa, ¿ok? Porque una de las cosas más complicadas y que muchas veces a uno le echan para atrás los papers en las conferencias es por eso, ¿no? Porque dice, bueno, yo hice esto, pero yo tengo que esperar cuántos años para saber que realmente yo mejoré la organización. ¿Okay? No es como un experimento que yo lo hago aquí en mi laboratorio. Entonces, cuando tú le dices, alguien te dice, págame por mejorarme la organización, pues, ahí ya el gerente está un poquito perdido, ¿no? Porque tú no le puedes mejorar. Yo te puedo decir, yo te puedo habilitar un instrumento para que tu organización mejore, pero inclusive haciéndole un modelo de arquitectura nuevo, yo no te puedo asegurar que tú lo vas a hacer. ¿Ok? Entonces están las diferentes roles. Yo te defino qué quieres y luego yo te guío en la transición. Y si usted me asegura de que todos los principios que están ahí se van a cumplir. Termino con esto, ¿no? Hay un principio que yo siempre he pensado en esto, ¿no? Nuestras soluciones son propuestas de cambio organizacional en el área nuestra, independientemente de lo que esté haciendo el software, lo que sea, porque todo lo que tú plantees como una solución genera un cambio a nivel organizacional, proceso, persona, dentro de lo que es la parte del contexto organizacional. Ahora, el conjunto de estos modelos, digo yo, si vamos a la capa o al nivel de lo que son procesos, pues esos modelos tú tienes que hacérselo entender a los que participan dentro de la organización, porque esa es la forma de trabajar de ellos tienen que comprender eso. Ya cuando vamos a una capa más técnica, a la capa de sistema de información, a la capa de la parte de tecnología, es una capa más técnica. Los modelos tienen que manejar a la gente de un área totalmente técnica, ¿no? Esos modelos comúnmente los maneja el que está haciendo el trabajo. Para plantear una propuesta de cambio, pero hasta ahí llega. Lo de la organización, comúnmente no hay, en muchos casos, gente con capacidad para poder manejar estos modelos. Bueno, mira, dependiendo de las organizaciones, normalmente hoy día, como dijimos, las organizaciones no son sencillas, son complejas. Entonces, normalmente hay un equipo de trabajo, el que hace la arquitectura y el que enseña cómo es que se hace la arquitectura, y el equipo de la organización que te dice, porque yo puedo decir, mire, esto fue lo que yo vi, pero la gente dice, no, mire, eso no se hace así. Entonces tú necesitas un miembro de la organización que valide lo que tú estás haciendo. Para poderlo validar tiene que estar en conocimiento de la notación o del lenguaje que tú estás usando. Entonces normalmente es un trabajo, sea que lo hacen ellos mismos y tú le dices cómo hacerlo, sea que lo haces tú, pero hay alguien de allí de la organización que conoce las notaciones, los lenguajes para validar que lo que tú dices es realmente lo que ocurre. Cuando hay cambios organizacionales, uno como técnico le dice, mire, se requiere este cambio, pero las decisiones del cambio la toma la organización. Y ellos te pueden decir, no, mire, eso es demasiado costoso para mí, no, usted tiene que darme otra solución porque esa no me sirve. Entonces uno busca otras maneras, ¿no? Pero siempre hay notaciones dedicadas, hay notaciones para cada una de las capas y normalmente hay un personal técnico de la organización y hay un personal técnico del que está haciendo la arquitectura. Algunas veces también la gente manda a formar gente en arquitectura para que vengan a hacer los modelos, ¿no? Pero sí es un trabajo coordinado y siempre va a haber una participación, porque una cosa es lo que uno observa, otra cosa es lo que dicen los papeles y otra cosa es lo que realmente la gente hace. ¿Okay? Que sí, que uno... A veces hay contradicciones, o sea, en las perspectivas de
cada persona sobre lo que hace es diferente. Entonces, conciliar eso tampoco es... No, pero por ejemplo, bueno, de nuestra experiencia, ustedes ven que ahí yo tengo la parte de Biosoft, ¿no? Porque en nuestra experiencia con consultoría, pues ha tenido, digamos, varios escenarios, ¿no? En algunos casos hemos encontrado que todo lo que está en el papel no ocurre, ¿no? Entonces usted hace el modelo por el papel y después va y lo valida, después uno hace el modelo por el papel, después observa y ajusta el modelo al papel y después dice a la gente y dice, no, es que eso no se hace. Entonces tú te das cuenta y le dices a la organización, mire, eso que usted dice que hace no se hace. Como también hemos encontrado gente que realmente no tiene ninguna responsabilidad en ningún proceso. Y sin embargo usted lo ve que todos los días llega a la organización y ahí sí está a las 8 horas, pero no se sabe qué hace, porque no participa en ningún proceso. Entonces sí se puede uno encontrar cosas que están fuera, ¿okay? Por eso es que uno no puede hacer el trabajo afuera y traer. Siempre tiene que hacerse dentro de la organización. Como también hay cosas que se hacen que no tienen nada que ver con lo que está aquí, pero que son realmente para mejor. Hay gente que cuando ya estás modelando lo que es, te dice lo que yo quiero. Entonces modelas el así con el turismo. Se pasa mucho por el requerimiento de realmente lo que quieren es una mejora. A veces pasa. Entonces tienden a unir, yo lo que quiero es esto. Mira, ya yo veo la mejora aquí, como apresurar el Sí, pero recuerda que esto es mucho más allá de ir a modelar un sistema de información. Perdonen, ahora, a mí, de alguna manera me preocupa el tema de cuál es el rol que ahora le toca jugar a un ingeniero del sistema, comparado con en mis tiempos de desarrollador de software hace muchísimo tiempo, donde básicamente la necesidad la planteaba el cliente, ¿no? En el sentido de decir, yo necesito hacer esto y esto. Y entonces nosotros tenemos que lidiar con la posibilidad potencial de que la tecnología la pudiéramos adecuar para poder cumplir ese objetivo. Hoy día eso ha cambiado, en el término de que la tecnología ahora empuja a esos clientes a repensar su negocio, a repensar su organización en función de cómo adecuarlo para mantenerse en un nivel de competitividad que lo permita mantenerse allí. Es decir, cambió el rol también del ingeniero de sistema que antes era el que buscaba darle salida a una posible solución de negocio que tenía el cliente en ese momento, a la posibilidad de tener un protagonismo mayor, en el sentido de decirle, mira, pero no solamente tú puedes hacerlo de esta manera, tú puedes resolver ahora bajo este esquema, usando tal tecnología. Es decir, cambió ese rol también, ¿no? Y porque hay muchos casos donde el cliente ni siquiera tiene idea de que puede explotarlo de una manera mucho más eficiente. Sí, eso entonces, eso nos pone al ingeniero del sistema ahora por un papel totalmente. Bueno, pero usted sabe que como estamos en el mundo de la especialización, entonces ahora hay arquitectos empresariales, como una especialidad, ¿no? Pero lo interesante de esto es que una organización de hoy día no le hace caso al cliente que dice, mira, hágame una aplicacioncita para resolver aquí esto. Organizaciones, digamos, en el sentido de la palabra, bien organizadas, ¿no? O sea, no es el cliente el que manda, ¿okay? Hay unos planes rectores que es lo que surge de aquí. O sea, de aquí en adelante, como uno hace un análisis completo de los procesos, tú dices qué hay, de lo que hay que se mejora, de lo que hay que optimizar y de lo que hay que falta. ¿Okay? Entonces, de aquí en adelante, todo lo que se hace está aquí. Usted tiene un requisito nuevo, no, mire, ese está cubierto aquí. ¿Okay? Usted quiere que su aplicación antes hacía A y ahora haga A más B. Entonces, bueno, vamos a ver qué datos le agregamos, pero eso está aquí en el modelo de datos y eso está aquí en las aplicaciones. O sea, nada es, como dice, no es mi tienda, pues, ¿no? Sino que ya es una cosa organizacional. Y esos planes rectores surgen justamente con una visión un poquito adelantada de qué es lo que hay que hacer. Igualmente, como ocurren cambios de que el cliente le dice, también la gente de informática hoy día toma la iniciativa. Vamos a migrar, vamos a cambiar tales o cuales sistemas. Entonces, digamos que esa visión ha cambiado. Ya, por ejemplo, el otro día hicimos un inventario de los roles solo en un proyecto de software, y uno tiene el rol del analista, el rol del arquitecto de software, el rol del probador, el rol del gestor de configuración, el rol de la administración de datos, etc. Hoy día también tenemos el arquitecto de empresarial, el especialista en infraestructura, el especialista en tal.
el que evalúa, etc. Entonces ya eso, por ejemplo, lo vamos a ver ahorita al final de esta sesión, donde vemos lo que implica la gestión de una arquitectura empresarial en una organización. Pero ya hoy día eso ha, digamos, ha avanzado donde antes de que el cliente diga, como dice la propaganda, dice, te lo tengo. Eso está pensado, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, pues realmente lo que hace la arquitectura empresarial y el urbanismo es muy similar, ¿ok? Pero fíjense que ahí dice, las actividades de los dos principales son el diseño, modelado y la planificación. Yo digo lo que hay, yo digo lo que quiero y yo digo cómo llego hasta allá. En el caso del urbanismo se diseñan ciudades, urbanizaciones, asentamientos. Hay objetivos predefinidos. En el caso de arquitecturas empresariales se diseñan empresas o organizaciones atendiendo a los requisitos de la organización. Los productos, ambos producen descripciones de diseño, hay planos y sus respectivos planes de desarrollo. Los planos son el modelo de arquitectura empresarial. El plan de desarrollo se habla de vías de acceso, intersecciones, calles, servicios, agua, luz. ¿De qué hablamos nosotros en el caso del urbanismo? Hablamos de aplicaciones, de medios de comunicación, de datos, de relaciones entre ellos. Entonces, en ese caso es bien interesante porque el arquitecto de software diseña los componentes de software de la empresa a nivel de detalle que facilita su implementación. El arquitecto empresarial diseña y planifica la empresa, sus sistemas y sus tecnologías a un nivel más alto de atrás. O sea, el papel sería, el arquitecto empresarial diseña, hace la maqueta de todo lo que hay. El arquitecto de software diseña un edificio en particular y el albañil es el programador que hace los programitas. Entonces, en este caso, nosotros vamos a estar arriba. Vamos a definir qué es lo que se requiere. Bien importante. Fíjense que el arquitecto... ¿Un arquitecto empresarial entonces es como un coach del gerente? No. Es también un gerente de informática. Pudiera ser. Porque él es el que me va a decir... Es el adjunto, si lo quiere ver. Es una persona que hoy día participa en la toma de decisiones. O sea, en este caso, el arquitecto empresarial va a estar a la par cuando los objetivos de la organización cambian. Él mira si sus planes están cumpliendo con esas expectativas. Pero fíjense que ese es un plan que se hace en conjunto. Normalmente la iniciativa ya no surge del cliente, sino de la alta gerencia. Entonces fíjense que el arquitecto empresarial planifica todo, el arquitecto de software diseña un edificio en particular y el programador es el que va a diseñar cada uno o va a programar cada uno de los componentes de ese edificio. Entonces es bien interesante porque esa es una de las digamos, diferencias que yo le digo a mis estudiantes, ¿no? El programador es el albañil, el ingeniero de software es el arquitecto del edificio, ¿okay? Y el arquitecto empresarial es el arquitecto de todo un complejo habitacional, si lo quiere ver así. Esto es una pregunta que me preguntaron ahorita. Un arquitecto, digamos, empresarial, el que te modela, el que te conoce con detalle la descripción de cómo opera, es el que conoce toda la organización. Y ahí es donde viene el punto. Puede haber organizaciones donde nadie conozca la organización como un todo, si no hay una descripción formal de lo que es aquello. Entonces implicaría que el que logre eso se logra, ¿okay? Lo hace un modelo de lo que es negocio y todo esto, uno conoce cómo funciona la organización a nivel de lo que es proceso. Y la persona que tenga el conocimiento ese, pues es la que tiene el conocimiento para poder implementar cualquier cambio dentro del proceso. Así que es muy valioso el que tenga el conocimiento ese, toda la descripción de cómo opera la organización. Así que un arquitecto empresarial, imagino, tiene un dominio total de cómo funciona esa organización. Sí, pero como todo es tan complejo, pues no tiene el poder total, ¿verdad? Normalmente lo que es el modelado de negocio, los procesos de negocio, las organizaciones modernas hoy día tienen una división que se encarga de la gestión de procesos de negocio. Entonces, normalmente el arquitecto empresarial es el que va a trabajar en conjunto con la gente del negocio. Y normalmente sí, ocurre que organizaciones la gente no sabe, siempre se comienza preguntando, sea por las divisiones, sea por las diferentes funciones, y uno mismo va construyendo, como dice uno, de abajo hacia arriba, vas construyendo y vas viendo, ¿no? Pero hoy día, por ejemplo, las empresas que están dedicadas a lo que son los workflows o la gestión de procesos de negocio, ya tienen su propia división de gestión de procesos de negocio. Cualquier cambio de procesos que haya, son ellos los oficialmente encargados de hacer ese cambio y de participar al resto.
Si hay algún cambio en tecnología que va a propiciar un cambio en el proceso del negocio, él tiene que informarlo para que se haga el cambio formal en el proceso del negocio. Entonces digamos que sí, hoy día las organizaciones son bastante más complejas, ¿no? En ese sentido. Ok, entonces como dijimos que vamos a construir modelos, pues los modelos, esta es una transparencia que ustedes me disculpan, pero es de esa que yo uso en primer semestre porque a mí me encanta, ¿no? Porque muchas veces la gente no entiende muy bien lo que es un modelo, ¿no? El modelo es eso, es una abstracción de la realidad, pero hacer una abstracción es totalmente subjetiva. Y lo único que me va a decir a mí si realmente mi interpretación es la adecuada es la validación que haga al que yo le estoy haciendo el modelo, en este caso los clientes. Y por supuesto, si yo quiero hacer un modelo, pues yo necesito hacer una relación bien precisa entre lo que es el mundo real y el modelo que construí. Pero para poder hacer esa relación yo necesito tener un conjunto de conceptos y un conjunto de símbolos y notaciones que me permiten representar. Si yo voy a ser un arquitecto empresarial, yo tengo que tener los conocimientos requeridos, tengo que tener la tecnología requerida para poder representar ese conocimiento de lo que observo en el modelo. Y lo que se busca es que realmente ese modelo sea tan cercano a la realidad como sea posible. Por supuesto, sigue siendo subjetivo. ¿Okay? Yo no puedo representar absolutamente todo. ¿Okay? Normalmente los modelos tienen que ser validados por los clientes para poder asegurar su precisión o su cercanía con la realidad. Entonces por eso es que nosotros damos un conjunto de notaciones y de técnicas que son las más utilizadas para arquitectura. Por ejemplo, hoy día se busca que los modelos sean gráficos, porque se ha descubierto que la comunicación es mucho más sencilla mostrando un gráfico que dándole un manual así de gordo para que la gente lea. Entonces, normalmente son notaciones gráficas, en algunos casos complementadas con parte textual y que representan el sistema completo o parte de esos sistemas. Las más utilizadas son el UML, el UML Business y el BPMN, en el caso de arquitectura empresarial. Por supuesto, ya en algunos otros casos pudiéramos utilizar los IDF o los DFD, pero en este caso están los tres rojitos que mostramos allí. Entonces, por ejemplo, el UML, que es bien viejito, a principios de los años 90 se comenzó a hablar de unificar todo lo que permitía representar modelos de sistemas orientados a objetos. Entonces allí estaban las notaciones de Rumbaud, de Jacobson y de Bosch, que era lo que permitía tener el conjunto de símbolos para representar sistemas, pero orientados por objetos. Entonces normalmente se dice que son tienen mucha semántica, porque me permiten representar mucho detalle. ¿Okay? Ya hoy día vamos, por ejemplo, por la versión 2.2, ¿okay? Que salió en el 2009. Allí en ese enlace ustedes pueden entrar y ver todos los detalles. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que se me permite modelar sistemas normales y sistemas de software. ¿Okay? En el caso nosotros lo utilizamos para modelar lo que son las aplicaciones y los datos. ¿Okay? Utilizamos la notación de UML para representar todo lo que implica los componentes de software y para representar todo lo que es el despliegue a nivel de tecnologías. Ese es el que utilizamos, el UML. En ese caso, por ejemplo, aquí estamos diciendo cómo es que un producto de software se comporta normalmente. Es verdad que los diagramas de actividades también se utilizan para representar procesos de negocio. Entonces, en el caso del UML, hay notaciones para objetos, notaciones para componentes, notaciones para despliegues, notaciones para paquetes de software, etc. Esas sí son particulares del software. Los diagramas de actividades y los diagramas de eventos, los diagramas de estado pueden ser utilizados para otros tipos de modelos. Pero, en todo caso, prácticamente todos los modelos de UML son útiles. En este caso estamos mostrando actividades, que pueden ser actividades de un software que se está ejecutando. Si en este caso, fíjense que son de software. Es una máquina que está ejecutando una tarea, que tiene relación con el banco y que hay un conmutador que le está diciendo cuándo es que la va a hacer. Entonces puedo especificar tanto a nivel de proceso como a nivel de software. ¿Okay? El UML Business es la otra notación muy utilizada, que es una extensión del UML, que a pesar de que tiene sus añitos, es muy útil y realmente es una de las que a mí más me gusta, porque tiene características interesantes para representar procesos del negocio y objetivos del negocio, es decir, todo lo que es el modelo de negocio. ¿Por qué es interesante? Porque utiliza la cadena de valor
que es uno de los elementos, digamos, que se utiliza en la administración de empresas para mostrar los procesos que le dan valor a la empresa y los procesos que realmente son de apoyo. Entonces, en ese caso, los procesos de la cadena de valor relacionan con los objetivos directamente y los otros se relacionan con el soporte a los procesos principales. Entonces, el UML Business es muy utilizado porque permite hacer una descomposición de los procesos y puede uno culminar con un diagrama de actividades de UML. Encaja perfectamente el UML Business con el UML. Es una extensión, por lo tanto, todos los modelos, todos los diagramas de UML son aplicables una vez que se han desglosado los procesos de negocio. Entonces, por ejemplo, un flujo de trabajo puede ser representado a través de la notación que yo los llamo los pescaditos, que son los procesos, y los eventos también tienen los objetos de negocio. Los objetos de negocio son tomados del UML directamente. De los objetos de negocio se puede hacer la transición directamente a los modelos de datos. Entonces, el UML Business también es un lenguaje, una notación muy utilizada. Y el otro que tiene el boom hoy día, que es el BPMN, ¿sí? Que tiene que ver con la notación gráfica para modelar procesos de negocio. Es un lenguaje gráfico específicamente definido para eso, para modelar flujos de trabajo y relaciones entre procesos de negocio. Fíjense que aquí nosotros tenemos relaciones entre procesos de negocio. De algún modo estamos diciendo que hay un conjunto de procesos que colaboran para una cierta tarea. Hay un punto de inicio, un punto de fin. Este es UML Business. En el caso del BPMN, la notación es especial, hecha para todo lo que se refiere a modelado de procesos de negocio y flujo de trabajo. ¿Qué es lo importante del BPMN? Que se puede bajar hasta la descripción del lenguaje y hacer flujos de trabajo automatizados. Es decir, que a partir de un modelo de BPMN yo puedo llegar a definir ya software directamente. En el caso del UML Business, pues hay que bajar un montón más de niveles, ¿no? Este también es de la OMG, así como lo es TOGAF, pero nosotros vamos a mencionarlo simplemente. Y aquí hay un diagrama parecido al anterior para definir procesos. Fíjense que tiene muchísimos símbolos. Tiene símbolos para cuando el mensaje llega por correo electrónico, cuando llega por correo normal, cuando llega de otro proceso, toda la notación, toda la semántica que ustedes quieran. Pero como todos sabemos, la idea de poner símbolos para todos los elementos que uno puede representar del mundo real hace que sea sumamente complejo. Porque entre más facilidades uno tiene, más complejo es representar la realidad. Entonces, en ese caso, por eso es que se utiliza herramientas especializadas que pueden permitir luego que eso se valide y se traduzca a un lenguaje directamente. En el caso del UML Business, no hay manera de validar que lo que usted está modelando es. No obstante, la herramienta me puede permitir a mí hacer una transición de los objetos que están aquí, los puedo asociar con una base de datos. Pero a nivel de completitud o de que no hayan, digamos, procesos que no terminan nunca o cosas como esa, este tipo de notación es muchísimo más segura, confiable, ¿no? Entonces, en este caso, lo que a mí realmente no me gusta de este BPMN es que yo represento tanto procesos como actividades con el mismo símbolo. Que hay también símbolos para decir que es bifurcación, para decir que es conjunción, entonces, digamos que cuando no hay símbolos particulares para cada cosa, uno tiene que ir al detalle para especificar características de cada uno de esos elementos. Entonces, digamos que es mucho más engorroso hacerlo. Y como decía Gustavo, yo necesito gente especializada que domine el lenguaje para poder hacer los modelos. Entonces, bueno, como todo, vamos adquiriendo, digamos, destrezas y nos vamos haciendo especialistas, ¿no? Entonces, en ese caso, es una notación muy útil porque justamente puedo pasar a otro. Entonces, justamente como el modelado tiene que ser apoyado por herramientas, pues tenemos que buscar esa herramienta que me permita a mí hacer esa tarea de manera más sencilla. Entonces, hoy día se recomienda usar herramientas especializadas como herramientas case dedicadas para arquitecturas empresariales, que tengan la notación particular. Muchas veces la gente dice, no, pero yo uso el Visio, yo uso cualquier diagramador. No es recomendable usar herramientas que no son dedicadas. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo tengo la notación y los símbolos disponibles para hacer mis diagramas, la validación entre diagramas no es posible con un diagramador. Entonces, cuando uno usa una herramienta dedicada, lo importante es que las técnicas están atrás. Por lo tanto, yo puedo validar que lo que yo estoy haciendo está correctamente especificado. Y eso es bien importante.
¿Cómo? No, que he visto algunas aplicaciones en el ámbito del control automático, lo que hice. Sí, sí, son herramientas dedicadas que facilitan muchísimo la tarea. Y hay otra cosa importante, cuando yo digo que generalmente esas herramientas dedicadas pues nos dan las técnicas para hacer cosas, de manera que yo puedo asegurar, por ejemplo, una transformación de modelos, yo puedo evaluar que mi diagrama no tenga, digamos, lazos, que no tenga, digamos, cuestiones incoherentes, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso es bien importante. ¿Qué herramientas se recomiendan para la arquitectura empresarial? Pues realmente lo que uno busca es que permitan representar todas las facetas de la arquitectura, que yo pueda construir modelo de negocio, que pueda construir modelo de sistemas de información y que pueda construir modelo de infraestructura. Por lo menos que tenga la notación para representar todos esos elementos. Pero además que me permita gestionar versiones de los modelos, porque si yo voy a hacer el modelo así, si voy a hacer el modelo 2B, no es que yo voy a suplantar uno por el otro, pero que yo pueda relacionar elementos. Eso es importante. Que yo pueda mantener la integridad y la coherencia. Muchas veces estamos validando con el cliente un modelo y yo borré esta actividad. La borró, listo. Si en un diagramador la borré. En una herramienta me va a decir, mire, si usted elimina esta actividad, usted está eliminando esta base de datos, usted está dejando este actor sin tal cosa y el flujo de trabajo aquí se cortó. Entonces, él me va a mantener esa coherencia. Si usted realmente la quiere eliminar, usted va a romper el lazo con todas las que están allí. De manera que yo no voy a tener diagramas que tengo que de nuevo volver a validar con el usuario. Que generen documentación, eso es bien importante, porque si yo estoy trabajando en equipos interdisciplinarios, el experto en arquitectura va a trabajar con la gente de la organización. Entonces no solamente que le muestro los diagramas, sino que además yo se los pongo a disposición y no tengo que andar escribiendo todo el texto. Esas herramientas me generan documentos en Word, me generan documentos en PDF, me generan páginas web, como yo quiero. Y facilita, por supuesto, la comunicación entre los miembros del equipo. Si yo estoy trabajando, normalmente yo no trabajo sola. Cuando hay versiones que funcionan solo en mi máquina, yo no puedo compartir archivos. Entonces, si usted está haciendo un proceso y el otro está haciendo su proceso y los procesos se comunican, yo necesito una base de datos común. Yo necesito trabajar de manera distribuida y cooperativa. Entonces, las aplicaciones tienen que permitir que hayan varios clientes y, por supuesto, que haya seguridad. Si yo validé ya este diagrama, usted no lo puede venir a modificar. Si usted va a poner a comunicar este diagrama con este, toda esa información está allá, porque no se trabaja en grupos individuales. La herramienta que nosotros más utilizamos hoy día, lástima que es privativa, aunque no es tan cara, ¿verdad? Es el Enterprise Architect, ¿no? El Enterprise Architect es bien interesante porque trae para hacer no solamente todo lo que se refiere a la definición de la arquitectura empresarial, sino que tiene toda la definición para hacer luego todos los sistemas a partir de esos requisitos generales, desarrollar aplicaciones y me genera incluso esqueletos en Java, en C#, en lo que yo quiera. Además me genera la documentación y me permite trabajar en equipo. Yo defino mi equipo y defino los roles. Y en ese caso, pues no hay que rehacer la rueda, ¿no? Porque muchas veces cuando se trabaja, usted hizo una cosa, pero entonces el archivo no es compatible, no lo puedo abrir, hay que volverlo a hacer. Entonces en este caso es una herramienta bien interesante que uno puede observar. Esa la pueden encontrar aquí, una versión disponible en esta dirección, y aquí tenemos una que es digamos abierta, que hoy día es bien utilizada, ¿no? El Archimate es una herramienta que yo bajé aquí para, por si acaso no había internet, pero se la voy a mostrar porque bueno, no quise hacer otro, ¿no? Pero el Archimate es bien interesante porque me permite ver todos los posibles tipos de diagramas. Yo puedo construir, fíjense, ahí tiene la notación UML, estoy haciendo diagramas de paquetes y diagramas de actividades. Y esos diagramas, del mismo modo, están aquí relacionados y yo puedo trabajar con diferentes perspectivas. Yo puedo modelar desde los objetivos de la organización hasta las redes de computadores y los nodos que yo estoy visualizando. Entonces, en ese caso, fíjense que yo puedo ir viendo, asegurando, fíjense que aquí están los usuarios, aquí están los paquetes, aquí están ya definiendo nodos, qué es lo que tengo en cada uno de los servidores, y puedo ir definiendo para cada una de las perspectivas, yo tengo cómo definir cada uno de los modelos. Esta herramienta es totalmente gratuita y usa una notación particular que vamos a ver ahorita en un momento.
Fíjense que aquí están las redes, los nodos están perfectamente identificados y definidos. Lo interesante de estos diagramas es que yo puedo dar, por ejemplo, aquí no me lo va a mostrar, pero normalmente uno tiene la especificación completa y me va a decir qué es lo que hay dentro de cada uno de esos elementos. Y la documentación se genera de manera automática. Entonces es bien completa, fíjense que es un diagrama de flujo de trabajo, tiene los eventos, este es un proceso compuesto que está compuesto de otro subproceso que genera estos objetos y que estos objetos a su vez pueden ser utilizados por otros procesos. Entonces fíjense que son diagramas súper bien completos, especifican los usuarios, entonces yo puedo tener todas las perspectivas, aquí tengo la perspectiva de los usuarios con sus diferentes actividades y lo que hace cada uno de ellos. En este caso, esos son los dos que yo recomiendo. Hay por supuesto muchísimos otros, lo que ustedes quieran. Hay unos que no son dedicados específicamente para arquitectura. Por ejemplo, estos dos sí son dedicados para arquitectura. Los puedo usar para modelado de negocio. Estos que están acá son específicos para modelado de procesos de negocio. Por lo tanto, las notaciones no son totalmente compatibles con estos que están acá. En el caso del Archimate, es un estándar de la OMG que es muy utilizado y fíjense que en este caso, al ser un estándar de la OMG, ya estamos aquí introduciendo que está basado totalmente para apoyar, este es el método ADM de TOGAF que vamos a ver en detalle luego. Pero entonces, ¿qué me está diciendo esta transparencia? Me está diciendo que cada uno de los diagramas que yo necesito para especificar cada una de las facetas de la arquitectura, si vemos aquí, podemos ver que está la visión del negocio, la visión de sistemas de información y la visión de tecnologías. Todos estos modelos yo lo puedo trabajar con la notación de Archimate. Es decir, que me permite no solamente hacer los modelos, sino que además me permite integrar las diferentes vistas, que es lo que uno busca en una herramienta. Y fíjense que tiene notación para el modelado de negocio, para las aplicaciones y para la tecnología. Tengo para especificar datos, componentes, toda la parte del software, toda la parte del modelado de negocio y toda la parte del soporte de la tecnología. Entonces esta es una herramienta bien interesante y específicamente dedicada para el caso de la arquitectura. Fíjense que aquí hay un modelo parecido, este es el mismo modelo de negocios que mostramos con UML y que mostramos con BPMN, aquí está hecho con Archimate. Entonces en este caso estoy modelando. Estos son objetos de negocio, estos son procesos, estos son relaciones entre procesos, estos son los eventos, son los productos que se comparten entre unos y otros. Aquí están hablando también, fíjense que esta es una cosa interesante, ¿no? Que uno utiliza, este modelo me está mostrando a mí la arquitectura base, la arquitectura futura, y me está diciendo a mí qué es lo que yo tengo que hacer en mi proyecto para poder pasar de la arquitectura actual a la arquitectura futura. Entonces fíjense que también puedo modelar la parte de estrategias. Puedo modelar estrategias y puedo modelar planes de transición. Ok, ¿alguna preguntita? Archimate utiliza los diagramas de la simbología actual. Es propia de ellos. Es propia de ellos. Estoy viendo símbolos ahí que... No, es propia de ellos. Es, digamos, bien particular, ¿no? Porque si bien trata de representar todos los procesos, las actividades, los eventos, ella tiene su propia notación. Si está basada en estándares, probablemente utilizan símbolos muy parecidos en casi todo. Entonces no sé si damos 15 minutitos, yo tomo un poquito de agua, no queda mucho para la sesión de hoy.